Hola chicos, bienvenidos a este video donde se hará una explicación de algunos algoritmos usando las instrucciones repetitivas while, for, to while, que en español vendría siendo mientras, para y hacer mientras. Como ya ustedes habrán podido mirar en el material de la actividad, estas instrucciones son muy similares entre sí. De hecho, estos algoritmos se pueden hacer con cualquiera de esas instrucciones. Entonces, vamos a tomar este primer algoritmo, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá en PCI. Recuerden que para que no se mezcle con el código del algoritmo, ponemos dos barras inclinadas al principio de la línea para que quede como comentario. Aquí en el título del algoritmo pues pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Recuerden que no puede tener espacios, pero sí pueden ponerle guión bajo. Entonces aquí vamos a llamarle tabla multiplicar, tabla M con n factores, n fac. Sí, vamos a ponerle con n factores, un número cualquiera. Quiero decir, un número n es cualquier número, con n factores cualquier cantidad de números. Entonces tenemos que definir las variables. Vamos, la variable n, que es el número de la tabla a la cual vamos a calcular, el número de factores que va a tener la tabla, una variable que se encargue de ir cambiando a medida que el ciclo vaya ejecutándose, y otra variable que almacene el resultado de cada multiplicación que se haga. Todas estas variables son enteras, es como entero. Luego que tenemos la definición de variables, tenemos que ingresar el número de la tabla que queramos colocar, la tabla de multiplicar, o sea, el número de la tabla de multiplicar. Entonces ponemos aquí escribir el número de la tabla de multiplicar, dos puntos, leer n, que es la variable que en este caso se encarga de almacenar el valor de la tabla de multiplicar que vamos a ingresar. Y asimismo necesitamos definir la cantidad de factores. Entonces escribir cantidad de factores de la tabla. Y ponemos que sea n. Listo. Ahí hemos leído esos dos valores. Ahora necesitamos la instrucción repetitiva. Vamos a ponerle aquí en el nombre, para especificarlo, vamos a ponerle para. Ya posteriormente vamos a hacerlo con mientras. Entonces, en PCIN pueden usar estas instrucciones de acá, que ya vienen, son las instrucciones ya predefinidas, con la estructura ya predefinida, para que sea más fácil usarlas, no tengan que estar escribiéndolas desde cero. Entonces hacemos clic acá y aparece una ayuda, o sea, aquí le muestra que representa cada uno de los valores que aparecen en la sintaxis
de la instrucción para en este caso. Esto lo pueden cerrar si quieren, lo dejan, o si no lo dejan así. Entonces la variable numérica en este caso es la variable que va a ir incrementándose, o sea, la variable del ciclo, o sea, la que va a obtener los valores que van a ir cambiando. Entonces se coloca para A, en este caso la variable A es la que habíamos definido que va a ir incrementándose. Tiene que inicializarse con un valor, en este caso que comience desde 1 hasta, ¿cuál va a ser su límite? M, porque es la cantidad de factores que va a tener la tabla. Con paso, es decir, de cuánto en cuánto va a ir cambiando esa variable, la variable A. Pues en este caso de 1 en 1, por eso se coloca paso 1. Una vez allí, ingresamos la variable que va a obtener el resultado de esa multiplicación. Entonces S, definimos que era la variable que va a almacenar ese resultado. Le asignamos el valor de n, que es el número de la tabla, por A, que es el valor que va a ir cambiando a medida que el ciclo se vaya ejecutando. Y le colocamos que muestre en pantalla de la siguiente manera: n, concatenamos por el asterisco, concatenamos A, concatenamos igual, concatenamos S. Listo. Ahí pues el código nos está diciendo que es correcto. Vamos a ejecutarlo. Verificamos. Escribe el número de la tabla a multiplicar. Vamos a ponerle el 6. Cantidad de factores de la tabla. Vamos a ponerle 12. Y efectivamente, aquí lo podemos ver, la tabla del 6. 6 por 1, 6 por 2, hasta el 6 por 12. Si lo quieren hacer con cualquier otro número y con cualquier cantidad de factores, sirve. Vamos a ponerle la tabla del 20 por 20 factores, por ejemplo. Y ahí está. ¿Sí? 20 por 1, 20 por 2, 20 por 3, hasta llegar al 20 por 20. Así se hace el algoritmo de una tabla de multiplicar de un número cualquiera con cualquier cantidad de factores. Vamos a guardar este algoritmo. Bueno, sí, pues por ahora listo, sí, vamos a guardarlo. Vamos a guardar este algoritmo para que tenerlo bueno, sí, aquí en esta carpeta, que ya tengo algunos hechos. Entonces voy a ponerle aquí ciclo, bueno, algoritmo 1 para. Listo. Ahora vamos a hacer un nuevo algoritmo, este mismo algoritmo pero con la instrucción mientras. Entonces aprovechando que tenemos este mismo código, vamos a copiarlo y pegarlo acá en otra ventana. Ya no le vamos a llamar para, sino mientras. Es exactamente lo mismo, pero la instrucción, bueno, esto, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto, porque esto de acá sí lo vamos a necesitar. Entonces aquí en esta parte colocamos mientras, la expresión lógica y la secuencia de acciones. Entonces en la expresión lógica va la condición, a diferencia del ciclo para, no tenemos que poner la variable que se inicializa en esta parte, simplemente se coloca la condición. ¿Y la condición cuál es? La condición es
a menor o igual a n. Y estas instrucciones de acá, o sea, la variable que almacena el resultado y la impresión o visualización del resultado en pantalla, pues se le coloca acá dentro del ciclo. Esto lo borramos porque ya lo tenemos acá adentro. Pero hace falta algo muy importante. Necesitamos inicializar la variable a. Eso lo hacemos antes del ciclo mientras. Entonces colocamos a igual 1. Perdón, aquí se hace la asignación. A se le asigna el valor de 1. Pero falta algo más. A no solamente tiene que iniciar en 1, debe incrementarse de 1 en 1. Entonces, después de demostrar el resultado, tenemos que colocarle que a se le asigne su mismo valor, pero incrementándosele 1. Probamos. Ponemos la tabla del 10 factores, y ahí la tenemos. La tabla del 10 con 10 factores. ¿Sí? Entonces, vemos la gran similitud que hay entre el ciclo mientras y el ciclo para. Entonces vamos a guardar este. Vamos a ponerle aquí algoritmo 1 mientras. Ahora vamos a pasar estos dos algoritmos. Bueno, antes de pasar al pseudocódigo, quiero mostrarles el uso de la instrucción hacer mientras. Entonces podemos colocar este mismo código, ¿sí? Este mismo código acá, pero entonces aquí le ponemos hacer mientras. Lo único que va a cambiar es que vamos a coger esta instrucción y la vamos a poner al final. ¿Sí? Hacer mientras que, sí, así, hacer estas instrucciones mientras que a cumpla la condición de que sea menor o igual a n. O sea que mientras a cumpla esa condición, se van a ejecutar estas instrucciones. Ya llegará un momento donde a va a dejar de cumplir con esa condición, y es cuando el ciclo termina. Probemos. Vamos a hacerlo con el 5, 10 factores, y ahí está. 5 por 1, 5 por 2, hasta el 5 por 10 queda así. Entonces, ahí tenemos el mismo algoritmo, pero hecho de 3 maneras diferentes. Son de 3 maneras diferentes. Ahora voy a hacerlo en diagramas de flujo. Estos mismos 3 algoritmos, pero en diagramas de flujo. Voy a parar un momentico la grabación, ustedes no lo van a notar, para elaborar los algoritmos en el diagrama de flujo, con el fin de que el video no se haga tan extenso. Entonces, permítanme un momento. Bueno, aquí tengo el algoritmo usando el diagrama de flujo, usando la instrucción repetitiva para el ciclo para. Tenemos la definición de las variables, tenemos ingreso por teclado del
del número de la tabla de multiplicar, el número de factores, y aquí tenemos el ciclo para, que tiene esa estructura. El ciclo para es este de acá, entonces aquí colocan la variable que va a ser la que se va a incrementar, en este caso a, valor inicial que es 1, valor final que es m, y el paso 1, o sea, de cuánto en cuánto va a ir incrementándose. Dentro del ciclo va la asignación de la variable que va a almacenar el resultado de multiplicar el número de la tabla por cada uno de los factores que van incrementándose, y aquí la impresión de cada resultado. Ejecutamos, dice número de la tabla a multiplicar 10, número de factores, vamos a ponerle que 10, y aquí nos los va mostrando uno por uno. Perfecto, eso es. Ahora, si queremos hacer este mismo algoritmo, pero no con el ciclo para, sino con el ciclo mientras, bueno, para no borrar esto acá, voy a colocarle aquí el ciclo mientras, y estos elementos los corto y los pego acá, porque es lo mismo. Este sí ya no lo necesito, pero necesito asignarle el valor inicial. Bueno, esto lo puedo omitir. El valor inicial lo puedo poner acá, a la variable a lo puedo poner acá, que es 1, y aquí en el mientras que coloco la condición que a sea menor o igual a m. Y al final tengo que colocarle que a se incremente, entonces a igual a más 1. Compruebo, tabla de multiplicar 10, número de factores 10, ahí está, 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En los diagramas de flujo, para el caso del DFD, no se utiliza el hacer mientras o haga mientras. Igual no me voy a detener tanto en este aspecto, pero sí quiero mostrarles algo aquí de este código. Vamos a ver si puedo ampliar la vista. Sí. Este código JavaScript, esto lo pueden hacer en un bloc de notas. ¿Sí? Un bloc de notas cualquiera. Copian este código y lo guardan con el nombre que ustedes quieran y le colocan .html. O sea, abren el bloc de notas, copian este código, lo guardan, pero al guardarle y ponerle el nombre, le colocan al final .html y automáticamente se convierte en un archivo HTML, o sea, un archivo de página web. Este es el código fuente que genera esta página. Bueno, aquí ya, porque ya lo había ejecutado, pero voy a cargarlo nuevamente para que vean el resultado del código que acabo de mostrarles. Dice que digite el número de la tabla de multiplicar, en este caso es 5, o puede ser cualquiera. Vamos a poner el 10 para seguir con el mismo ejemplo. Aceptar, y nos muestra cada uno de los valores correspondientes. Claro, aquí este código no
es diferente al de los algoritmos que estamos explicando anteriormente, porque este código no especifica el número de factores, simplemente que ya definió que son 10 factores acá en la instrucción del for. Esto es JavaScript, no es necesario que tengan que hacer los algoritmos en JavaScript. Ya si desean hacerlo, pues perfecto, pero ya basta con hacerlo en PCInt, porque ya PCInt lo han trabajado antes y pues pueden hacerlo allí. Entonces voy a pausar un momento para mirar algo acá un momento. Bueno, en el recurso que les he compartido de currículos exploratorios, van a la unidad 4, que es la de la actividad. En la lección 3 al final aparece la evaluación 1, manejo de estructuras repetitivas, que es allí donde están los algoritmos que hacen parte de la actividad. Estos algoritmos, vuelvo y repito, los pueden hacer en PCInt o en diagrama de flujo. No es necesario que lo hagan acá en este entorno, por así decirlo. Este ejemplo que tengo acá, voy a probarlo acá un instante para que vean que da el mismo resultado. Entonces, esto lo puse simplemente como parte del lenguaje HTML, pero igual en el editor de código que tenemos en el recurso, pues copiaremos nada más lo que hace parte del código JavaScript. Vamos a probarlo. Digitar el número de la tabla, 10, y aquí me muestra el resultado. Ese código que introduzcan acá, le pueden dar guardar. Aquí le dan el nombre, aquí no es necesario colocar HTML, le pueden dar un nombre cualquiera, le dan aceptar y se descarga en el computador. O sea, esta es la otra manera de guardar un archivo HTML con código JavaScript. Esta es una herramienta que nos ofrece este entorno, pero la forma, digamos, sencilla o normal o convencional, por así decirlo, es la que les indiqué anteriormente, que es abren el blog de notas, copian el código y lo guardan poniéndole .html al final del archivo. Aquí se descargó de todas maneras. Bueno, no quería eso, pero bueno. Vamos a salir de acá y seguimos con el próximo algoritmo. Vamos a cerrar estos acá. ¿Sí? Y aquí tenemos el siguiente algoritmo, que permita mostrar la tabla de multiplicar de n números con n factores. Aquí ya no es una sola tabla, sino cualquier cantidad de tablas. Denme un segundo. Bueno, vamos a copiar este enunciado. Abrimos un nuevo archivo y ponemos aquí el enunciado. Permita mostrar algoritmo que permita mostrar la tabla de multiplicar de n números con n factores. Entonces, vamos a poner n tablas n factores. Para. Vamos a hacerlo con para. Entonces, definir las mismas variables que hicimos hace un momento. N, M, S, A como entero. ¿Sí? Podemos usar las mismas variables.
pero aquí va a haber una variación. Entonces aquí vamos a ponerle digitar número de tablas de multiplicar. ¿Sí? Leer n. Y vamos a ponerle que lea la cantidad de factores. Cantidad de factores. En este caso. Pero aquí vamos a necesitar otra variable. Una variable que se encargue de el ciclo de cada uno de los factores, o sea, que vaya cambiando los factores, y otro que vaya cambiando la cantidad de tablas de multiplicar. Vamos a ponerle, por ejemplo, B. Entonces creamos un ciclo para, yo por ejemplo cierro esto acá porque me parece, como ya conozco la estructura, no necesito esa ayuda. Variable numérica, en este caso, variable numérica es, en este caso, la variable A con su valor inicial, que tenga un valor inicial 1, ¿sí? Así que tenga su asignación, claro está, 1 hasta n, porque este es el ciclo que se va a encargar de controlar el número de tablas de multiplicar. Paso 1. Aquí en secuencia de acciones colocamos otro ciclo para. Tenemos otro ciclo para. Vamos a borrar esto acá. El ciclo para va a tener valor inicial B, 1, o sea, B igual a 1, ¿sí? Entonces va a ser su valor inicial hasta M. Este segundo ciclo va a controlar la cantidad de factores y va a iterar, o se va a repetir de 1 en 1, o sea, va a incrementarse en 1. Ahora sí colocamos la variable que almacena el resultado, en este caso ya no es la variable n, sino la variable b, que va a ir iterando hasta que va a ir cambiando, y se va a multiplicar por la variable a, ¿sí? A, o sea, vamos a ir en orden, a por b. A, que va a ser el valor inicial del primer ciclo, sí, A, que es la variable del primer ciclo, la que va incrementándose, y B, que es la del segundo ciclo. Mostramos que A por B, aquí la expresión de forma concatenada, A por B es igual a S. ¿Sí? Vamos a probar. Número de tablas de multiplicar, vamos a poner 5. O sea, las tablas del 1 al 5. Cantidad de factores, pongámosle que 10. Vamos a verificar. Tenemos la tabla del 1 con 10 factores, la tabla del 2 con 10 factores, la tabla del 3
con 10 factores, la tabla del 4 con 10 factores y la tabla del 5 con 10 factores. ¿Sí? Entonces, allí ya hemos hecho la impresión de las tablas de un determinado rango de valores, o sea, de varias tablas a la vez. O sea, en este caso probamos de las tablas del 1 al 5 con 10 factores, pero aquí le podemos poner cualquier cantidad de factores o le podemos fijar una cantidad de factores, pero en este caso, para hacerlo más flexible, definimos por teclado cuántas tablas queremos mostrar y cuántos factores. Esto se puede hacer con el ciclo mientras, de forma anidada también. Vamos a hacerlo, pero antes vamos a guardar este archivo. Vamos a ponerle aquí algoritmo 2 para copiamos este mismo código, que es prácticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la estructura de los ciclos. Esto vamos a dejarlo acá afuera, porque lo vamos a necesitar. Esto lo quitamos, ponemos el ciclo mientras acá. Dentro de este mientras vamos a poner otro mientras. Vamos a borrar esto acá, y dentro de el mientras que está dentro del otro, colocamos las instrucciones correspondientes. Pero entonces aquí la expresión del la primera condición es a menor o igual a n, y aquí es b menor o igual a n. Recuerden que el de afuera, el ciclo de afuera, controla el número de tablas multiplicadas, y el ciclo de adentro la cantidad de factores. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí falta algo muy importante, y es el valor inicial y el valor de incremento de las variables a y b. Entonces a aquí debe inicializarse con 1 y b debe inicializarse acá con 1. Aquí después de esta instrucción, dentro del ciclo, tenemos que asignarle a b que se incremente ella misma en 1. Y aquí, fuera del mientras de adentro, le colocamos el a que se incremente en 1. Probamos. Vamos a hacerlo 5 tablas y 5 factores para hacerlo más corto. Ahí está. La tabla del 1 con 5 factores, 2 con 5 factores, 3 con 5 factores, 4 con 5 factores y 5 con 5 factores. ¿Se lo ven? Es muy similar hacerlo con el ciclo para o el ciclo for. Vamos a ponerle a guardarlo. Mientras, número 2. Listo. El ciclo o la instrucción hacer mientras se hace exactamente igual que en el ejercicio anterior. Lo que hacen es que toman esta parte de acá y la ponen al final. O sea, donde va fin mientras, colocan aquí mientras que la de condición la ponen al final, y el hacer lo dejan tal y cual. Lo mismo acá, es lo mismo. Vamos a hacerlo acá.
pero no lo guardamos, sino que simplemente hacemos la demostración. Hacemos la demostración, pasamos esto acá, mientras que, y lo mismo acá, mientras que, probamos, voy a ponerle 5 tablas, 5 factores, y ahí está, el mismo resultado. Para hacerlo en diagramas de flujo, voy a detener un momento la grabación y vamos a hacerlo en los diagramas. Listo, aquí tenemos el diagrama de flujo usando las instrucciones de ciclo para. Aquí están las asignaciones, es el digite por teclado la cantidad de tablas, digite por teclado la cantidad de factores, el ciclo para que controla el número de tablas de multiplicar que se va a mostrar, el número de factores, el ciclo que controla el número de factores, y la variable que almacena cada resultado y su respectiva salida. Aquí es el cierre de ambos ciclos y por supuesto el final del algoritmo. Probamos. Digita el número de tabla a multiplicar, 5. Número de factores, 5. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora viene el 2. 1, 2, 3, 4, 5. El 3. 1, 2, 3, 4 y 5. El 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para hacerlo con ciclo mientras, ya saben, es lo mismo, simplemente que tienen que tener en cuenta que antes de cada ciclo inicializar la variable. En este caso la variable A debe inicializarse antes del ciclo, y dentro del ciclo y después que coloquen el resultado, para el ciclo interno deben poner el valor de la variable sumándole 1. En este caso B se le suma 1. O sea, supongamos que este sea el ciclo mientras. Entonces la variable B aquí en esta parte se le debe sumar 1. Y en esta parte a la variable A debe sumársele 1. Vamos a hacerlo rápidamente para que sea más claro. Entonces voy a poner la variable inicializada A antes de este ciclo. Entonces voy a ponerle A que inicie en 1. ¿Sí? Aquí coloco el ciclo primero, el ciclo mientras que es de A menor o igual que N. Y asimismo coloco, bueno, pero antes de eso tengo que inicializar la variable B. Entonces coloco la variable B acá inicializada en 1 también. Y luego sí coloco el otro ciclo, el ciclo interno, el de B menor o igual a N. Dentro de este ciclo tomo este elemento, lo corto y lo pego acá. Tomo esto también, la salida, el resultado, lo pego acá también. Ya esto no lo necesitamos. Ese ciclo, el exterior, como lo borré, si vieron que se borró el otro. ¿Por qué? Porque el interno depende del externo. Entonces si yo borro el externo, se borra el interno, todo lo que está dentro.
Listo. Aquí tenemos las variables inicializadas, pero entonces necesitamos que la variable se incremente. La variable contadora, por así decirlo, tiene que incrementarse. Entonces aquí coloco que B se asigne a sí misma incrementándose en 1. Y aquí, antes de cerrar el otro ciclo, coloco A incrementándose en 1 también. Probamos. 5 tablas, 5 factores. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí vieron? Es muy sencillo. Es muy sencillo. El video está un poco extenso. Este tercer algoritmo, más bien, se los voy a dejar de forma opcional para que ustedes mismos lo resuelvan de las 3 formas en que hemos explicado los algoritmos anteriores. ¿Sí? Es muy sencillo. Simplemente toman un ciclo para, un ciclo mientras, pueden hacerlo con cualquiera de esos, y le asignan las variables para cada una de las calificaciones. Si quieren, pueden incluso, y es lo recomendable, poner una variable que represente el nombre del estudiante, o por lo menos que indique el orden en que va ingresando las notas de cada estudiante. Por ejemplo, notas del estudiante 1, el estudiante número 2, el estudiante número 3, y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de estudiantes que digiten por teclado. Bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.